Bien, en esta noche vamos a la tercera sección de la serie Predestinado para cuestionarme la predestinación. Yo me cuestiono la predestinación desde que me encontré el primer calvinista militante, proselitista y rabioso. Y desde ahí pues yo dije, adiós, pero esta gente como que están creyendo algo que yo como que no he visto en la escritura, ¿no? Y eso fue hace 40 y tantos años atrás. Porque como les he explicado, aunque yo crecí bautista, los bautistas son más o menos salvo siempre salvo. Por lo menos eso fue lo que yo oía en la iglesia. ¿Okay? Pero nunca se me ocurrió tal cosa como la predestinación. Y recuerden que la catacumba comenzamos más bien teniendo conflicto con los pentecostales, los yillistas y todo aquel que se creía conservador y creía que nosotros éramos un chorro de locos que estábamos mal, tú sabes, que estábamos bien dañando la tradición evangélica en Puerto Rico. Y resulta que desde entonces pues yo empecé a estudiar el asunto, como también empecé a estudiar el pretribulacionismo. Y pues obviamente mi mente no soy alérgico a irme con la mayoría. Y siempre pues como que me gustaba ver las cosas de otro punto de vista. Pero mientras más leía la Biblia, pues más me daba cuenta que había unas inconsistencias en las propuestas calvinistas en particular, para no desviarme del tema. Y resulta que fui construyendo mis argumentos, mis cuestionamientos. Y como expliqué en la primera sección, el destino es un concepto bien tricky, tiene su propia trampa. No hay forma de demostrar que no existe el destino. Así que yo pues, pensando en eso, pues siempre queda la duda, ¿verdad? Y amor, yo estoy predestinado para cuestionármelo y por eso el título. ¿Okay? El propósito de esta serie no es hacer que ningún calvinista deje de ser calvinista. El propósito de esta serie es para todos estos hermanos que se han sentido mortificados, perseguidos, humillados, rechazados, ignorados, rebajados, marginados por algún calvinista rabioso, proselitista y militante. Pues para ellos es que yo comparto esta serie. ¿Okay? Y estoy pasando bastante trabajo en recopilar material. ¿Okay? Así que sin más, porque hoy tenemos bastante, vamos a comenzar la sección de hoy que se titula El calvinismo, el concepto del destino en la historia. En la sección pasada, pues ya saben que estuve demostrándoles cómo si el tiempo no existe, pues entonces no existe el destino, ¿verdad? Y estuvimos dando todo ¿verdad? Les compartí mi razonamiento de por qué creo que dije el tiempo, no, el futuro no existe. El tiempo sí, el tiempo es dado, el tiempo es creado por Dios junto con la creación. Y pues repasen ese video anterior con calma. Todavía estas notas no están en la página.com, no hemos terminado de subir las de Apocalipsis todavía. Así que esta se va a tardar un poquito más. Pero pues el video usted puede tenerlo, digerir, escribir, hacer preguntas, etcétera. Y entonces, pues hoy vamos a la segunda parte de las definiciones. Vamos a ver el concepto del destino en la historia. Esto no es abarcador, esto no es una tesis doctoral. Sino solamente voy a tocar algunos aspectos que para mí pues, son los más relevantes a esta discusión. ¿Okay? Esto pues es de Wikipedia. Pero vamos a ver cómo originalmente este concepto del destino se registra en la humanidad. En la mitología griega existían las moiras, en griego antiguo moirai, que eran repartidoras. Eran las personificaciones del destino. Sus equivalentes en la mitología romana eran las parcas o fatae, es
de ahí surge el fate en inglés, las laimas en la mitología báltica y las nornas en la mitología nórdica. Vestidas con túnicas blancas y de semblante imperturbable, su número terminó fijándose en 3. La palabra griega moira significa indistintamente destino, parte, lote o porción, en referencia a su función de repartir a cada mortal la parte de existencia y de obras que le corresponden en el devenir del cosmos. Controlaban el metafórico hilo de la vida de cada ser humano, desde el nacimiento hasta la muerte y aún después en el Hades. En principio, las moiras eran concebidas como divinidades indeterminadas y abstractas, quizá incluso como una sola diosa. En la Ilíada de Homero se habla generalmente de la moira, que hila la hebra de la vida para los hombres en su nacimiento. Los que leyeron la Ilíada, yo me la estudié 2 veces. Cuando estaba en escuela elemental me metí en la biblioteca y me leí la Ilíada, la Oneida y la Eneida. Porque era un jatón de biblioteca literalmente. ¿Okay? Pues la Ilíada es interesante porque tú ves los dioses negociando con la moira para ver si un individuo moría o no. Y vemos toda esta dinámica de los dioses metidos en los asuntos de los hombres y los vemos en sus pasiones, etc. Pero aquí vemos la poderoso que era la moira. ¿Okay? En principio las moiras eran concebidas como divinidades indeterminadas, dadas y abstractas, quizá incluso con una sola diosa. Entonces en la Ilíada de Homero se habla generalmente de la moira que hila la hebra de la vida para los hombres en su nacimiento. Moirai krataine homo era kratais, que es poderosa moira. ¿Okay? En la Odisea hay una referencia a las clotes o hilanderas. En Delfos era el oráculo aquel famoso, el centro espiritista más famoso que quedaba al otro lado de la bahía de Corinto. En Delfos solo se rendía culto a 2, la moira del nacimiento y la de la muerte. Les decía que Delfos era este oráculo, centro espiritista que estaba al otro lado de la bahía de Corinto. Y esto explica muchas cosas, mandamientos y ordenanzas que Dios le dio a la iglesia en Corinto. Y muchos de los problemas en Corinto, muchos de ellos se relacionan con la influencia de este culto en Delfos. ¿Okay? En Atenas, la capital de Grecia, la diosa Afrodita era considerada la mayor de ellas en su aspecto de Afrodita Urania, según la descripción de Grecia de Pausanias, ¿okay? Oradores griegos. Una vez su número se hubo establecido en 3, los nombres y atributos de las moiras quedaron fijados. ¿Okay? Gloto, que es la hilandera, hilaba la hebra de vida con una rueca y un uso. Era la máquina de coser antigua, ¿okay? Para los que no saben lo que es la rueca y el uso. Su equivalente romana era nona, originalmente invocada en el 9º mes de gestación. Por eso se habla, la hora nona es la hora novena. ¿Okay? Láquesis, la que echa suertes, medía con su vara la longitud del hilo de la vida. Su equivalente romana era décima, análoga a nona. O sea, estaba nona y después décima. ¿Okay? Atropos, inexorable o inevitable, literalmente que no gira, a veces llamada Aisa, era quien cortaba el hilo de la vida, elegía la forma en que moría cada hombre, seccionando la hebra con sus detestables tijeras cuando llegaba la hora. En ocasiones se le confundía con Enio, una de las guerrayas. Estos son distintos personajes de la mitología griega. Su equivalente romana era morta, y de ahí viene la palabra muerte, y es a quien va referida la expresión la parca en singular. ¿Okay? En la tradición griega se aparecían 3 noches después del alumbramiento de un niño para determinar el curso de su vida. Originalmente podrían haber sido diosas de los partos, si bien esta función acabaría asumida por la deidad de origen minoico
y Litia. Paralelamente, la posterior adquisición de su papel como señoras del destino las vincularía y a la vez diferenciaría de otras. Originalmente podrían haber sido diosas de los partos, si bien esta función acabaría asumida por la deidad de origen minoico Ilitia. Paralelamente, la posterior adquisición de su papel como señoras del destino las vincularía y a la vez diferenciaría de otras divinidades de la muerte propiamente dicha, como Tánatos y las Queres. Por ello, y en especial por el predominante papel de Átropo, que era la última de las tres, la que mataba, las moiras inspiraban gran temor y reverencia, aunque podían ser adoradas como otras diosas. Las novias atenienses les ofrecían mechones de pelo y las mujeres juraban por ellas. Un texto bilingüe eteocretense tiene la traducción griega o homosai anep enopkirnai. Bueno, se me olvidó mis clases de griego. Homosai de aper enorquiosi. Pero puede jurar estas mismas cosas a las guardianas de juramentos. En eteocretense esto se escribe tuperamijeja, donde merieía puede aludir a las divinidades que los helenos conocían como las moiras. Diversas versiones de las moiras existieron en los niveles mitológicos europeos más antiguos. Es imposible no relacionarlas con otras diosas hilanderas del destino indoeuropeas, como las nonas en la mitología nórdica o la diosa báltica Laima y sus dos hermanas. ¿Okay? Las moiras también eran temidas y respetadas por los dioses. El mismo Zeus estaba sujeto a sus designios, según palabras de la sacerdotisa Pitia de Delfos. Hesíodo se refería a ellas como las moiras, a quien el sabio Zeus respetó con los mayores honores. Aunque ninguna obra clásica precisa hasta qué punto exacto los propios inmortales estaban sometidos a sus dictámenes. ¿Okay? Pero como les dije, en la Ilíada, tú ves hasta los dioses negociando con la moira para saber qué van a hacer con algunos de los personajes que estaban en la batalla de Troya. ¿Okay? Sin embargo, en contraposición a este punto, un supuesto epíteto del rey de los dioses Zeus, Moiragetes, Zeus dador de destino, fue plasmado en el siglo II por Pausania a raíz de una inscripción que contemplara en Olimpia. Cuando se llega al punto de partida de las cajeras de carro, hay un altar con la inscripción al dador de destino. O sea que en algunos sectores de la mitología, pues Zeus también dirigía el destino. También se refirió a los relieves esculpidos en el templo de Zeus en Mégara, citando que sobre la cabeza de Zeus están las horas y las moiras. Y todos pueden ver que es el único dios obedecido por estas. Igualmente advirtió que había un santuario de las moiras a las puertas de Tebas, contiguo al de Zeus, mientras que el del dios contaba con representación escultórica a la de la tríada. No entendí eso. Los griegos afirmaban variadamente que las moiras eran hijas de seres primordiales como Nix, la noche, Caos o Ananké, la necesidad. ¿Okay? H.J. Rose escribe que Nix era la madre de las moiras y de las erinias en la tradición orográfica. Entonces, las moiras eran de Zeus, bien junto con Aranqueo, bien junto con Temis, la justicia, o Nix, como Hesíodo señala en un pasaje. De los testimonios de Pausanias y de esta segunda vertiente genealógica se infiere la preeminencia de Zeus respecto de las moiras y su potestad. Ello no se correspondería con lo que nos ha llegado de los cultos y tradiciones más antiguos, en los que se nos presenta a las moiras como divinidades primigenias o clónicas o cetónicas al margen del devenir y de la voluntad del resto de dioses, insertas en el ámbito de los principios prístinos e inamovibles del universo.
Es probable que dicha aproximación se deba a un intento de modificar los mitos originales para que encajaran con el más tardío sistema patriarcal olímpico. O sea que la mitología evolucionó, pero en el principio las moiras mandaban, ¿ok? Esta postura tampoco era aceptada por Esquilo, Heródoto o Platón, que consideraban a Zeus conocedor y administrador del destino de los hombres, en tanto soberano del orden establecido, pero no decisor último del mismo. En efecto, tanto él como el resto de inmortales podían dispensar al ser humano dichas aflicciones, recompensa y castigo, pero a menudo estos no harían sino responder a lo ya establecido de antemano por las moiras. En cualquier caso, lo que cada hombre podría o no conseguir a lo largo de su existencia, el límite temporal a esta y su finalidad predeterminada, eran competencia exclusiva de esta trinidad llamada las moiras. Se las representaba comúnmente como a tres mujeres hieráticas de aspecto severo y vestidas con túnica. Cloto portando una rueca, como le dije, la rueca era la antigua máquina de coser. Láquesis con una vara, una pluma o un globo del mundo, y Atropos con una tijera o una balanza. En otras ocasiones se les atribuye la apariencia de tres viejas hilanderas o de tres melancólicas damas, una doncella, una matrona y una anciana respectivamente. Shakespeare se inspiró en este mito para crear las tres brujas que aparecen en Macbeth, cuya intervención es determinante en el destino del protagonista. Podemos ver que en la antigüedad el destino era una deidad. En el hinduismo, budismo y otras religiones se construyó una mezcla entre destino y libre albedrío. Las decisiones pasadas construyen tu presente y ese es tu karma en el hinduismo. En el budismo, la experiencia te ayuda a tomar mejores decisiones para el futuro. En el Islam, aunque Alá es todopoderoso y lo sabe todo, el hombre es totalmente responsable por sus acciones. En el judaísmo, que es el que más nos concierne, pues es relevante a la discusión de si el concepto del destino es un concepto judío, no necesariamente podemos concluir que de la Torah sacaron un concepto de destino. Veamos, y aquí comenzamos a ver y a discutir el concepto del destino dentro del legado judío. La creencia del libre albedrío, en el hebreo, Behirá Yofshif, es axiomática, o sea, es dada, es autoevidente, significa axiomática. Ya está aceptada, punto. No hay que probar. La creencia del libre albedrío no se prueba. No hay discusiones para probarla dentro en el pensamiento judío. Y está conectada muy de cerca con el concepto de premio y castigo basado en la Torah. El versículo 30-19 de Deuteronomio dice: yo, Dios, te he dado vida y muerte, bendición y maldición, escoge vida. ¿Ok? De aquí es que esto es una de las ilustraciones que yo uso para demostrar que Dios ve todos los futuros. Dios está viendo aquí la vida y la muerte delante y se la pone, se la presenta al pueblo de Israel. Le dice: escoge la vida. ¿Ok? O sea que hay dos futuros al alcance. El texto no sugiere que hay uno inevitable y otro no. Los dos son posibles. La oferta está dada igual, es equilibrada. Uno no es mayor que el otro, uno no es probable y el otro improbable. No, los dos son probables, los dos están ahí, tú escoges. ¿Okay? El libre albedrío es entonces discutido largamente en la filosofía judía, primeramente como el objetivo de Dios en la creación y después resultando en una paradoja. Los judíos en la actualidad mantienen discusiones sobre el libre albedrío y la participación de Dios en las elecciones morales que toman las personas y el grado de libertad de decidir que posee cada persona. Las enseñanzas tradicionales sobre la creación particularmente influenciado por el misticismo judío, son que este mundo es como un pasillo para el mundo venidero. ¿Okay? Ahí está la cita de la escritura judía.
El hombre fue creado con el solo propósito de regocijar a Dios y derivando el placer del esplendor de su presencia. El lugar donde esta alegría se dará es en el mundo venidero, que fue creado expresamente para esto. Pero el camino al objeto de nuestros deseos es este mundo. Esto lo dijo Moshe Yaim Luzzatto, en el Mesiyat Yesharim, capítulo 1. El libre albedrío es requerido en la justicia de Dios. De otra manera, el hombre no obtendría ni rechazaría actos de bondad sobre los cuales él no tendría control. Esta es otra cita. Es entendido posteriormente que para que el hombre pueda tener un libre albedrío verdadero, no debe tener solamente esto internamente, sino también un ambiente que permita una decisión entre obediencia y desobediencia. Dios así creó el mundo para que bien y mal puedan operar libremente. Esta es otra cita. Este es el significado de la máxima rabínica. Todo está en las manos del cielo menos el miedo al cielo. Esto en realidad más adelante, una mala traducción, más adelante dice, todo está en las manos de Dios menos el temor de Dios. O sea, el hombre tiene que temer a Dios. Eso es lo que significa esa frase. Eso está en el Talmud, en el Berachot 33b. En la literatura rabínica hay mucha discusión entre la omnisciencia de Dios y el libre albedrío. La visión representativa es que todo está previsto, aún así el libre albedrío es dado. Esto dice Rabí Akiva en el Pirkei Avot 3.15. Bueno, basado en el entendimiento, el problema es descrito como una paradoja más allá de nuestro entendimiento. Se abre una cita aquí. El sagrado bendito sea sabe todo lo que pasará antes de que haya pasado. ¿Sabrá Dios si una persona particular será buena o mala o no lo sabrá? Si Él lo sabe, será imposible para esa persona no ser buena. Y así demuestra que no conoce todo lo que Él ha creado. El sagrado bendito sea no tiene temperamentos y está fuera de dichos ambientes, a diferencia de la gente, cuyos seres y temperamentos son dos cosas separadas. Dios y sus temperamentos son uno, y la existencia de Dios está más allá de la comprensión del hombre. No tenemos las capacidades de comprender cómo el sagrado, bendito sea, conoce todos los eventos y su creación. Sin embargo, se sabe sin duda que la gente hace lo que quiere sin el sagrado, bendito sea, forzándolos a hacer algo. Es dicho por esto que un hombre es juzgado de acuerdo a sus acciones. Esto es Maimónides en el Mishneh Torah de Shuba 5.5. O sea que aquí vemos a Maimónides, tú sabes, diciendo, mira, sí, ya está en el conflicto del preconocimiento de Dios, las contradicciones que crea el preconocimiento de Dios con la libre decisión del hombre. Y es lo que está diciendo él. Si él lo sabe, como quiera, el hombre decide por sí mismo, sin la influencia de Dios, qué es lo que va a hacer. Vamos más adelante. La paradoja es explicada pero no resuelta al observar que si Dios existe fuera del tiempo y por lo tanto su conocimiento del futuro es exactamente el mismo conocimiento del pasado y del presente. Así como su conocimiento del pasado no interfiere con el libre albedrío del hombre, tampoco en un futuro. Una analogía es aquella del viaje en el tiempo. El viajero del tiempo, habiendo regresado del futuro, sabe previamente lo que alguien hará. Pero mientras él sabe esto, este conocimiento no causa la acción del sujeto. El sujeto tuvo libre albedrío, incluso cuando el viajero del tiempo tuvo un conocimiento previo. Esta distinción entre conocimiento previo y predestinación es discutido por la crítica de Maimónides. Abraham ibn Daud. Y ahí da la cita del libro de Abraham ibn Daud. Aunque lo previo representa la vista mayoritaria en el pensamiento rabínico, hay muchos grandes pensadores que resuelven la paradoja al excluir explícitamente el divino conocimiento previo. Ambos
Saadia Gaon y Judá a Leví mantienen que las decisiones del hombre preceden al conocimiento de Dios. Gersónides sostiene que Dios sabe de antemano las decisiones abiertas a cada individuo, pero no conoce qué decisión el individuo en su libertad tomará. Isaiah Horowitz toma el punto de vista de que Dios no puede saber cuáles elecciones morales tomarán las personas, pero que sin embargo no deteriora su perfección. O sea, Dios es incapaz de, pero sigue siendo perfecto. ¿Okay? La existencia del libre albedrío y la paradoja descrita anteriormente está ligada cercanamente al concepto del Tzimtzum. El Tzimtzum apoya la idea de que Dios contrajo, se redujo su esencia infinita para permitir la existencia de un espacio conceptual en el cual un mundo finito, independiente, pudiese existir. Esta constricción o reducción hizo posible al libre albedrío y seguidamente el potencial para heredar el potencial y el mundo venidero. Más allá, de acuerdo con la primera aproximación, está entendido que la paradoja de la omnisciencia del libre albedrío provee un plano temporal paralelo a la paradoja inherente dentro del Tzimtzum. O sea, según pasa el tiempo, los rabinos, para poder explicar cómo es que hay un Dios que todo lo sabe y a la vez va a permitir el libre albedrío y que eso no choque, empiezan a reducir a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Okay? O sea, Dios no sabe o se hace el bobo. ¿Okay? De la misma manera que, por ejemplo, Jesús dejó, siendo igual a Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse y se tomó la forma de hombre, se limitó a ser un hombre, nace como un bebé. ¿Okay? Pues ellos están diciendo que Dios, para que que existiera un mundo de seres libres y existiera el libre albedrío, Dios tuvo que contraerse. ¿Okay? Así que ellos lo explican. ¿Okay? En la garantía del libre albedrío, Dios de alguna manera ha disminuido su conocimiento previo para permitir la acción independiente del hombre. Él posee su conocimiento previo y aún así el libre albedrío existe. En el caso de Tzimtzum, Dios ha contraído su esencia para permitir la existencia independiente del hombre, aún así es atractivo y trascendente. O sea, Dios se redujo, pero sigue siendo perfecto y grande. Bueno. En el pensamiento judío, el libre albedrío es todavía discutido en conexión con la teología negativa, la divina simplicidad y la divina providencia, así como los principios judíos de la fe en general. Por lo que aquí se nos describe, el judaísmo parte de que el hombre es libre y Dios le dio la oportunidad o las opciones para que ejerciera esa libertad, pero luego al tratar de reconciliar el preconocimiento de Dios con esa libertad, caen en el mismo problema de los calvinistas. Aquí los judíos reducen a Dios para no cancelar el libre albedrío. Y los calvinistas, para no reducir a Dios, cancelan el libre albedrío. Esto se resuelve cuando definimos preconocimiento, soberanía, gracia, elección, etc. Que eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Ok? Porque ya les demostré en la sección anterior que Dios no necesita crear el futuro para conocerlo. ¿Okay? O sea, para que entiendan un poquito de este problema que se describe aquí dentro del pensamiento judío, vayan a la sección del sábado pasado y ahí yo les expliqué cómo Dios, la información no es sinónimo de acciones. ¿Okay? Las acciones ocurren en el tiempo, por lo tanto existen. Por lo tanto, mientras no hay acciones, ya no existen, no hay existencia. Pero la información existe en la mente de Dios, aunque no existe en el tiempo. Eso fue lo que más o menos le expliqué el sábado pasado. ¿Okay? Así que sigamos viendo qué creían los judíos sobre el destino. ¿Okay? Ahora vamos a ir para atrás en la historia de los judíos y vamos a ver cómo el concepto se desarrolla en la Biblia.
Josefo, Flavio Josefo es un historiador del siglo I, testigo de la destrucción de Jerusalén por los romanos. Y es importante, o sea, nos ubica, nos da el contexto donde ocurre las cosas de la Biblia, el Nuevo Testamento, nos da todo ese contexto, confirma montones de cosas de la historicidad de la Biblia. Y puede tener sus errores, puede tener sus prejuicios, pero es una obra abarcadora. Yo tengo La Guerra de los Judíos de él, que son 2 libros, 2 tomos, y tengo Las Antigüedades de los Judíos, que básicamente es la Biblia, el Viejo Testamento, la tradición, la interpretación tradicional o un relato tradicional folclórico del Viejo Testamento, así lo veo yo, ¿no? Pero vamos a ver lo que él dice sobre este asunto de cómo se veía el destino, y está discutiendo las sectas, ¿ok? En el tomo 1 de La Guerra de los Judíos dice que los fariseos suelen atribuir cuanto se hace a Dios y a la fortuna, y que hacer bien o mal dicen estar en manos del hombre, pero que en todo les puede ayudar la fortuna. De los saduceos, aquí mismo en esa porción, dice Flavio Josefo, quitan del todo la fortuna, o sea, niegan el destino. Y dicen que Dios ni hace algún mal, ni tampoco lo ven. O sea, niegan que haya destino, niegan que Dios esté interviniendo. La posición de los saduceos es como la de los deístas de tiempos más modernos, ¿ok? Dicen también que le es propuesto el bien y el mal. Que le es propuesto el bien y el mal, y que cada uno toma y escoge lo que quiere según su voluntad. Aquí, en este pasaje, fortuna puede referirse a destino, y se toma del latín fortuna, que es encadenamiento fortuito de sucesos. Así se define fortuna en el latín. Se usó la palabra en griego tique, era la diosa de la suerte, buena o mala, y una variante de la Moira. ¿Ok? Pero claro, como yo no leo el texto de Josefo en el original griego, pues no sé qué palabra estaba usando aquí. ¿Okay? En Antigüedades de los Judíos, tomo 3, libro 18, dice de los fariseos, a pesar de que enseñan que todo se realiza por la fatalidad, ¿ve? Aquí en vez de fortuna usa el término fatalidad. Sin embargo, no privan a la voluntad del hombre de impulso propio. Está hablando de lo que creían los fariseos. O sea, los fariseos creían en el destino, ¿okay? Pero no negaban que el hombre tenía libertad para obrar y operar. ¿Okay? Creen que Dios ha templado las decisiones de la fatalidad con la voluntad del hombre, para que éste se incline por la virtud o por el vicio. O sea, que el destino, Dios más o menos acomodó. Es un negocio entre el destino y la voluntad del hombre para ayudarlo a que él se incline por X virtud o hacia X vicio. Creían en la resurrección de los justos, pero no de los injustos. O sea, cuando Jesús habla de la resurrección de los impíos, está trayendo algo revolucionario, porque los fariseos ya creían en la resurrección de los justos. De los saduceos, en este pasaje dice, el alma perece con el cuerpo y se limitan a la observancia de la ley. Punto. O sea, los saduceos no creen en la vida después de la muerte, no creen que Dios interviniera, no creen en el destino, o sea, no creen en la luz eléctrica. Ellos lo que creían era en observar la ley, muy estricto en la Torah en particular, ponían su énfasis en la Torah, y en los rituales del templo. Por eso cuando el templo es destruido, los saduceos desaparecen. Entonces, no dice aquí Josefo qué creían sobre el destino los saduceos, pero vemos que los fariseos sí creían en el destino, pero que el hombre tiene impulso propio. ¿Ok? O sea, yo siempre me pregunté entonces, los fariseos creían en el destino, ¿y por qué si Jesús le corrigió tantas cosas? ¿Por qué Jesús no abordó el issue? ¿Ok? Porque no es que crean en el destino, pero que el destino no decidía las acciones de los hombres.
O sea, si los fariseos creían en el destino, pero creían en el libre albedrío del hombre, y que el hombre era libre a pesar del destino para obrar y decidir, salvarse o condenarse, obedecer la ley o desobedecerla, porque Jesús no les corrigió ese punto en particular. Y le he dicho, miren, no hay libre albedrío, punto. Las acciones del hombre están predeterminadas por mi Padre Celestial. No, no, claro, yo sé que ya, si hay algún calvinista escuchándome, tiene toda la lista de los textos de Juan, que eso yo lo voy a dejar para último, para que sufran. ¿Okay? Al final, lo último que yo voy a hacer es discutir los textos de Juan, que usan los calvinistas para probar la predestinación incondicional. ¿Okay? Y los salvos siempre salvos, también le encantan esos textos. ¿Okay? Pero hoy no lo voy a hacer, eso es al final, o sea, a lo mejor el año que viene, que esté hasta ahí. ¿Ok? Entonces, en el del libro Jesús y su tiempo, página 208, dice de los fariseos. Este es un libro escrito sobre el contexto cultural del Nuevo Testamento. ¿Okay? Dice de los fariseos, aunque las circunstancias de la vida de cada persona estuviera influida en gran medida por la providencia divina, la decisión de seguir o no la ley de Dios era un asunto de libre elección. Para los fariseos, la vida con todas sus penalidades e injusticias era un estado transitorio y las verdaderas recompensas del hombre bueno y piadoso llegarían en la otra vida, como también el castigo para los malos. En este esquema estaba implícito que cada individuo tenía que prepararse para la vida futura y que aun si nadie podía controlar realmente sus circunstancias básicas, como el ser pobre o ser rico, por ejemplo, cada persona podía escoger entre seguir el camino de la rectitud o no. Más allá de esta elección, el destino estaba en manos de Dios. Y aquí está el refraseo de la frase de ahorita de Maimónides. Todo está en las manos de Dios, excepto el temor de Dios, decían los fariseos. De los saduceos, dice este libro, cualquier hijo de Abraham era libre de seguir los preceptos de Dios tal como se explicaban en la Torá y conducirse con honor y prudencia. Y en este caso hallará su recompensa aquí en la tierra, en una vejez plena y próspera. La otra vida consistiría para él en el honor y prestigio que su nombre hallaría en la posteridad. O sea, los fariseos decirle aquí providencia divina es que Dios dirige las circunstancias, pero el hombre escoge seguir o no a Dios. Los saduceos descartaban esta intromisión de Dios en los asuntos humanos. ¿Ok? Según hemos visto hasta aquí, los judíos han mantenido un concepto de que el hombre es libre y responsable, y lo más parecido al concepto pagano del destino es el de los fariseos, con su concepto de la providencia divina o Dios dirigiendo los asuntos del mundo sin cancelar la libertad del hombre para escoger. Mas nunca se parece esto al concepto calvinista. Cuando vemos el Antiguo Testamento, no vemos en el texto la intención de Dios en que creamos o veamos que las cosas ya estaban predispuestas a ocurrir. Cuando aparece la palabra destino y fortuna en Reina Valera, que es en Isaías 6:5, capítulo 65, verso 11, dice este verso. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Aquí es cuando aparece como tal la palabra destino. Y aquí son dos deidades que están siendo adoradas por los judíos. O sea que aquí te está diciendo destino cuando aparece mencionado como nombre propio de algo o nombre común de algo, son deidades paganas que ellos estaban adorando. ¿Okay? La palabra para fortuna aquí es Gad, G-A-D, y en la concordancia Strong es la número 1408. Y la palabra para destino es Mení, que es Strong's 4507. O sea, Strong en ambas los pone como diosas, divinidades que ellos adoraban, ¿ok?
Tanto el comentario de Kill and the Leech como el de Barnes Notes, que son los que yo tengo, sostienen que son deidades paganas adoradas por varias religiones en la época. ¿Okay? En todo el Viejo Testamento vemos a Dios advirtiendo que no lo comparen con los dioses de las naciones. Si los dioses de las naciones se caracterizan por controlar el destino de los hombres, como se describe en la Ilíada, por ejemplo, no me parece ver en el texto del Viejo Testamento que Dios quiera enseñar a su pueblo que Él es igual de controlador como los otros dioses de las naciones. ¿Okay? Vemos a Dios mostrando su propósito y llamando a los hombres a obedecerlo y seguirlo. El que obedece y sigue prospera aquí y en la otra vida. Y el que no, no prospera. Eso es lo que vemos en todo el Viejo Testamento. O sea, desde el Edén. Desde el Edén. No vemos que se sugiera que Dios tiene las cosas ya decididas de antemano. Lo que sí vemos es que Él tiene un propósito. Él hace pactos. Él tiene principios. Él tiene leyes. Y se las presenta al hombre. Y el hombre que le sigue y le cree es bienaventurado y bendecido. ¿Okay? Las palabras que se traducen destinar, o sea, el verbo destinar en el Viejo Testamento, son la palabra de Strong's 3198, que se utiliza en Génesis capítulo 24, 14 y verso 44, cuando aparece Rebeca como la mujer escogida por Dios para Isaac y en respuesta a la oración de Eliezer. No hay nada en el texto ni en todo Génesis que indique que Dios iba a escoger mujer a nadie. Sí, veremos en la ley que Dios ordena que mantengan el linaje casándose con israelitas y no con extranjeras. Y aún así no se vislumbra que Dios tenga mujeres predestinadas para nadie. ¿Okay? La otra palabra que aparece, que se traduce como destinar, es la 62-61, en Levítico 16-21. Y se refiere al hombre escogido para llevar el macho cabrío al desierto. La otra palabra que va a aparecer en la 54-14 en Josué 9-27 para destinar a los gabaonitas como los leñadores. Y en Jeremías 8-14 dice, nos ha destinado a perecer. Y en Ezequiel 31-14 todos están destinados a muerte. Aquí en Ezequiel 31 se refiere a la soberbia de Faraón. Fue una sentencia. Y es refiriéndose al castigo por el pecado y por la soberbia de Faraón. ¿Okay? Luego viene la palabra 4487. Aparece en Isaías 65:12, que sigue a destino y fortuna en el 65:11. Y aquí lo que dice, os destinaré a la espada. Aquí la palabra que se traduce destinaré es maná, o mana, que significa pesar, tomar en balanza. Y Dios les está haciendo un juego de palabras y de conceptos. La palabra destino en el verso 11 es mení y esta es mana. Como ustedes están confiando en el mení en el verso 11, yo los voy a maná a la espada en el verso 12. La raíz de esta palabra es pesar, contar, numerar. ¿Okay? En Ezequiel 35:6 dice, te destinaré, que es la próxima palabra, y es la 62:13. Y tiene que ver con hacer. Es que los traductores escogieran destinar para estas palabras no significan que tuvieran en mente sugerir que estos acontecimientos estaban decididos desde el pasado. La escogieron, pues en nuestro idioma destinar no tiene que tener el significado filosófico de un destino predeterminado, sino que puede describir un resultado seguro o ineludible. Y entonces usamos la palabra destinar. Ahora, en King James, la palabra en Génesis 24, 14 y 44 se traduce thou hast appointed y the Lord has appointed. O sea, en Reina Valera, cuando está hablando de Rebeca, dice la mujer que has destinado. ¿Ok? Pero en King James es la que ha señalado.
y la que el Señor ha señalado. ¿A qué se debe la diferencia? Bueno, King James, se reunieron no me acuerdo el número de estos traductores, ellos estuvieron en ayuno y utilizaron el texto griego de aquella época, en los 1600, y lo que había de los manuscritos hebreos en esa época. Y en ayuno y oración, no en aire acondicionado, tú sabes, no había una representación de los distintos géneros sexuales, de la perspectiva de género. No habían ateos, no había gente graduada de los seminarios modernos. No, era gente bien piadosa y bien dedicada a Dios. Y ayunaron y oraron y ellos tradujeron al unísono, o sea, unánimes. ¿Ok? Estuvieron todos de acuerdo a la hora de escoger X palabras. Y como ellos no utilizaron la vulgata para nada, y en su momento, de hecho, traducir la Biblia estaba en contra de Roma. Hello. Así que obviamente no querían ser influenciados por Roma en lo más mínimo. Por lo tanto, aunque tal vez la conocían, pero no utilizaron el latín, que es en donde Jerónimo incluyó el destinare. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Pues ahí ellos tradujeron esta palabra, thou hast appointed y the Lord has appointed. La palabra de Levítico 16:21, un hombre destinado, se traduce a fit man, el hombre apropiado, el hombre designado para esa labor. ¿Ok? La palabra de Isaías 65:12, donde dice destinaré a la espada, se traduce en King James como I number you to the sword. ¿Ve? I number you. O sea, casi la tradujeron literal. ¿Ok? Porque cuando se pesan las cosas se da un número. I number you. La palabra de Josué 9:27 los destinó a ser leñadores para la congregación de Jehová, esto es a los gabaonitas. La de Jeremías 8:14 nos ha destinado al silencio o a morir. Y la de Ezequiel 31:14 estarán destinados. Se traducen made them, put us to silence y are all delivered unto death, respectivamente. ¿Ok? O sea que ellos no utilizaron ninguna de las palabras en inglés para destino. ¿Ok? Por último, la palabra de Ezequiel 35:6, a sangre te destinaré, se tradujo como I will prepare thee unto blood. ¿Ok? Te voy a preparar para la sangre. También cabe señalar que cuando se tradujo al latín, se usó destinare para lo mismo. ¿Ok? Eso aparentemente fue Jerónimo. Y eso lo vamos a ver después. También en el griego. Pero se incluye este término latín, destinare, para describir todo lo que es señalamiento, propósito, asignación, determinación. ¿Ustedes la palabra destinare? ¿Cuál es el problema con esto? La consecuencia es que cualquiera que quiera introducir en el texto la idea de un destino irreversible e inmutable para el evento descrito, lo puede hacer y promover sin percatarse que no es así, ni en la gramática, ni en la mente del escritor del texto. Luego, en el Nuevo Testamento, haré el mismo ejercicio sobre qué uso tenía el término en griego y cómo se tradujo en Reina Valera. ¿Ok? Así que ya terminé. Se acabó esto. Ya lo terminé. ¿Okay? Así que resumiendo lo que hemos hablado en esta noche, originalmente el concepto del destino era un concepto pagano, no era un concepto judío, por lo menos no está en el Viejo Testamento. No está en el Viejo Testamento. Cuando definamos próximamente soberanía, vamos a ver cómo Dios ejerce esa soberanía según los textos del Viejo Testamento. ¿Okay? Sí, vemos que los judíos
en su análisis sobre el libre albedrío del hombre, vemos que los judíos han sostenido la libertad del hombre para decidir escoger. Independientemente si unos creen que Dios destina, ¿verdad? O que Dios predetermina, el libre albedrío no es cuestionable. Tanto es así que vimos aquí que un sector de judíos, de rabinos, reducen a Dios o limitan o condicionan el preconocimiento de Dios para darle espacio y justificar ese libre albedrío. ¿Ves? Los calvinistas hacen lo contrario. Para no reducir a Dios en nada, ellos van a hacer unas definiciones de preconocimiento, de soberanía, de gracia, de elección, donde inevitablemente tienen que recurrir a la predestinación, ¿verdad? Y tienen un mecanismo teológico que se llama los decretos. Eso lo vamos a discutir también probablemente en la próxima, ¿ok? Así que, pero sí vemos que el libre albedrío es lo que está dentro del concepto judío. Y podemos decir que en la antigüedad el concepto del destino eran originalmente deidades paganas, eran dioses que adoraban, que están en las mitologías de otras religiones, ¿ok? No de todas las falsas religiones, ¿ve? Porque como le dije, el budismo tiene sus variantes, el karma hindú tiene sus variantes, que no necesariamente es el destino como lo pintaban los griegos, y ni tan siquiera es exactamente como el determinismo fuerte que existe en las discusiones filosóficas, ¿okay? Pero sí es bien importante que vayamos entendiendo esto. En la semana pasada hablamos de que hay unas leyes, si hay destino es en el mundo material. Dios creó el mundo material sujeto a unas leyes, ¿okay? Causa y efecto, ocurre, está ahí, ¿ves? Y esto pues lleva a mucha gente a pensar, especialmente a los materialistas, los lleva a pensar que están que todo está predeterminado. No, la materia para que funcionara, el universo mecánico, el universo físico, para que funcionara, tenía que tener unas leyes, una detrás de la otra, causa y efecto, porque si no, no funciona. Si no, la ciencia no tendría razón de ser ninguna. El hecho de que existe ciencia es porque precisamente el mundo físico está sujeto a unas leyes de causa y efecto. ¿Okay? Pero entonces de ahí a pretender que todo está predestinado y la confusión que vamos a ver que existe, definiendo mal el preconocimiento de Dios, porque definimos mal el concepto del futuro, porque interpretamos mal el concepto de existencia, que fue lo que expliqué el sábado pasado, es lo que lleva a la gente a ser seducidos, ¿verdad? Por el concepto de la predestinación incondicional, ¿ok? Pero claro, usted no llega al preconocimiento, tú no llegas a aceptar la predestinación así porque sí, tú tienes que haber sido condicionado en leer y entender. Oye, bueno, pues lo dejamos aquí por ahora y nos veremos el sábado que viene.